con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Santo Espíritu, invocamos tu presencia en medio de nosotros para que nos acompañes en este momento de reflexión, para que podamos, gracias a tus dones, poder interiorizar y poder entrar en el misterio de Dios, para así poder descubrir aquellas cosas que el Señor quiere para nosotros, para nuestro bien. Santísima Madre, te invocamos también tu presencia, tu compañía de Madre, para que sigas cubriéndonos con tu manto protector, nos sigas guiando siempre al encuentro con tu Hijo. Que así sea. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, antes que nada, como siempre, antes de entrar en las reglas que tocan hoy, siempre me gusta a estas alturas del curso felicitar a todos ustedes, porque en esta maratón o en este curso, que es exigente ciertamente y con mucho contenido y largo además, ustedes están siguiendo adelante, ¿no? Perseverantes, y eso precisamente es lo que se necesita para el crecimiento espiritual, ¿no? Ser perseverantes, ¿no? Ser constantes, no perder a pesar de perder el entusiasmo, seguir adelante igual. Y precisamente estas reglas son para ayudar a que, a pesar de las dificultades y las sensaciones, los sufrimientos, las alegrías, las penas, podamos continuar enriqueciendo nuestra vida espiritual y sacarle provecho al bien y al mal. ¿Ok? Entonces, felicitaciones a todos. Y ahora entramos a la séptima regla. ¿Ok? Como siempre, cada regla tiene su video introductorio para entrar en la sensación de la regla. Así es que muy atentos para ver qué es lo que viene. Vayan sacando sus conclusiones cuando lo vean, diciendo, esto es lo que viene. ¿Ok? Ahí va.
título de esta regla entonces es Un tiempo de resistencia. ¿Y qué nos dice San Ignacio entonces en esta regla? Dice, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho hervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole también gracia suficiente para la salud eterna. Y precisamente con esta regla, San Ignacio quiere ayudarnos a tomar conciencia en qué estado estamos actualmente, ¿no? Esta regla expresa elocuentemente aquel tiempo difícil que pasamos cuando nos encontramos en desolación. Hay que notar que la regla inicia con un verbo, y es el verbo estar. Esto es que hace referencia a la persona que en este momento, es decir, en el estado actual, ¿no? En el presente, que es lo importante, el presente es lo que podemos manejar, tomar conciencia, pensar, ¿no? Donde la conciencia está activa libremente, y es en este momento en que la persona sabe, ¿no? Actualmente qué está pasando por ese tiempo, que está, perdón, pasando por este tiempo de desolación, a pesar de que uno se sienta mal. Por tanto, esta regla inicia su aplicación que una vez más, a partir de que uno, ¿cómo sabe que está en este momento pasando por desolación? Porque ha hecho un examen, ¿no? Es decir, se ha evaluado, quizás ha hecho el ejercicio del examen, como para poder eh, tomar conciencia del estado interior en el cual se encuentra su alma, su corazón, ¿no? Para ser consciente de aquello que está sintiendo y está percibiendo. Y luego entender por lo que está pasando como para poder ponerle nombre, ¿no? Luego, San Ignacio continúa la regla con una palabra que ciertamente es clave para esta regla cuando dice considere, ¿no? Ya que hace referencia a qué? A reflexionar, a hacer un alto. Una vez que uno ya tomó conciencia en que está, ¿no? No, que ya pudo como ponerle nombre a lo que está percibiendo, se detiene a reflexionar, a pensar de cómo es que actúa el Señor en mi corazón. Es un detalle muy importante esta palabra, ya que al estar pasando por una experiencia realmente dura y confusa, San Ignacio nos invita a ser un poco más racionales y no solo haber tomado conciencia de que estamos en tiempo de desolación, sino que también esta racionalidad nos lleva a pensar o meditar, si quieren, por qué Dios estaría permitiendo este paso o este proceso de sufrimiento o de confusión, ¿no? Que estamos viviendo en este momento. Al inicio, tal vez nos pase que la desolación se va a presentar de una manera simple o quizás como un ligero sentimiento de pesadez o insatisfacción. Si a veces no notamos bien que estamos pasando por esa desolación, como que esa inercia, ¿no? Nos comienza a llevar y arrastrar cada vez más fuerte, ¿no? Si no reflexionamos y pensamos hacia dónde nos está llevando esta situación, luego quizás eh, las tentaciones no solamente se hacen más fuertes, sino que la situación en sí negativa o incómoda o fastidiosa, ¿no? Nos puede llevar a una cierta amargura o tristeza interior, que poco a poco se van a ir manifestando con distintas aplicaciones, ¿no? O gestos, ¿no? Tiramos los platos, tiro la puerta, no sé por qué lo hago, ¿no? Hablo las cosas rápido, no pienso mucho, contesto mal, ¿no? Entonces,
tiene esas cosas, ¿no? Esos son síntomas, esos son manifestaciones de que estamos incómodos con algo, ¿no? Por eso es el detenerse, pensar, reflexionar, ¿no? Cómo se está moviendo el corazón. Y es que existe precisamente en ese fastidio este sentimiento de lejanía de Dios, ¿no? Es aquí donde sentimos que Dios como que nos ha abandonado, en apariencia, obviamente, ¿no? Donde la oscuridad se apodera de nosotros y no vemos, donde la bulla interior no nos deja tranquilos, donde, no sé, la oscuridad se presenta hacia atrás y hacia adelante, inclusive en el presente, ¿no? Queremos tomar una decisión, pero no veo nada, no veo claro, todo es negro, ¿no? Y es aquí pues donde San Ignacio dice en la regla, el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Se dan cuenta que San Ignacio pasó y pasaba por estas experiencias interiores y las describía de verdad de manera muy acertada, ¿no? Y nos pasa a nosotros, ¿no? Por ello, en este detenernos para analizar la realidad, lo primero que debemos ver es que no estamos solos y que se trata de un tiempo de prueba, de examen. Examen, digo, nos estamos poniendo a prueba nuestras, como dice, potencias naturales, ¿no? Nuestras capacidades naturales. Y es pues un tiempo privilegiado para que nuestro corazón se ensanche, crezca, y para que no solo el corazón crezca, sino nosotros crezcamos con él. Hay que notar que la sensación o la impresión de soledad por la tristeza y la pesadez del corazón son importantes, pero son pues sensaciones no objetivas, son subjetivas, porque vienen de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Lo que es objetivo viene de afuera para adentro usualmente y lo subjetivo de adentro para afuera. Ya que es el momento para recordar cómo en el tiempo de consolación reconocemos cuán acompañados estamos. Es aquí donde la desolación nos empuja a la crisis de identidad. Dudamos y nos paralizamos. Nos sentimos impotentes de poder reaccionar o hallar una solución, ya que constatamos que la desolación es inevitable. Y me refiero a crisis de identidad acerca de quién soy como hijo de Dios, bautizado, amado o amada, ¿no? Hay que entender eso. Esa es la identidad. ¿Se acuerdan? Cristiano, reconoce tu identidad, cuando decía San León Magno. Es precisamente esa es tu identidad, ser amado, ser amada, ser hijo de Dios, estar llamado a lo eterno. Y aparece pues una gran duda sobre muchas decisiones de nuestra vida, que muchas veces han contribuido en quiénes somos. Estando sumergidos pues en la dinámica del espíritu de desolación, la tentación nos seguirá sugiriendo la duda de nuestra fe. Y con mucha astucia querrá sugerirnos que en realidad estamos siendo castigados también por Dios, de una manera, ¿no? Señalados por Dios, porque nos sentimos mal, porque hacemos las cosas mal o porque caemos en la tentación, ¿no? Ahí viene precisamente el dedo acusador, que pensamos que es de Dios, pero en realidad, ¿de quién es? Del enemigo. Luego San Ignacio continuará diciendo en la regla, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta. Y aquí es pues bellísimo, diría yo, esta acotación o este hincapié, ¿no? Ya que el Señor nos tiene en la mano. Permite que enfrentemos dificultades no solo para hacernos más fuertes y aprender de la experiencia, sino también para que veamos la acción de Dios, la acción de la gracia del Señor. Es una oportunidad para asociarnos a la cruz del Señor Jesús, donde su divinidad nos invita
donde la divinidad se esconde, si quieren ponerlo de esa manera. Es pues un tiempo de prueba, pero también de crecimiento, para aprender de la experiencia y así ampliar nuestro conocimiento sobre cómo el espíritu de desolación opera en nosotros. Por lo tanto, no es una prueba para ver hasta dónde somos capaces de llegar, por si acaso. No es que, a ver, voy a dejarlo que se golpee, a ver cuánto sangra, y ya cuando esté a punto de morirse, ahí no es saber hasta dónde llega el sufrimiento o es capaz de cargar y doblar a la persona y tirarla al piso. No, es un camino de crecimiento en el cual es un paso. Acuérdense, es un paso. No es el final la desolación. Después viene la desolación. Es un paso. ¿Ok? Como dije antes, esto no escapa a la mirada amorosa del Padre. Nunca escapa a su mirada. Por eso, al comprender o al tomar conciencia que estamos en un proceso, en un paso, en esta montaña rusa, descubrimos que, como no estamos solos y no escapa la mirada de Dios, y estamos de la mano del Señor, como esta mano de un niño, de un bebito, nos descubrimos pues una pedagogía divina. Siendo esta lógica en la pedagogía divina, que en apariencia nos descubrimos a veces solos, ¿no? Porque esta lógica de cómo opera Dios en nuestro corazón, cómo permite que pasemos por esto, de verdad que, y todo lo podemos constatar, es la sensación fuerte de soledad, es importante, ¿no? Y nos desafía, ¿no? Como que no hay asistencia divina, como que le sacaron las rueditas a la bicicleta y nos caemos permanentemente, como que estamos aprendiendo a caminar como bebitos y no nos agarra la mano, ¿no? Y nos caemos, ¿no? Brotarán, pues, en nuestra naturaleza humana exigencias, eh, digamos, o que nos empujen, ¿no? A que nuestras cualidades humanas eh, salgan, florezcan, ¿no? Se desplieguen como se despliega una flor. Y de verdad que por esa exigencia, por ese estiramiento del corazón, ¿no? Vamos a ver poco a poco que tenemos dimensiones que a veces no hubiésemos pensado que teníamos de virtudes o de capacidades personales, ¿no? Y ciertamente cuando uno mira atrás es cuando va tomando conciencia, pero a veces no en el momento, ¿no? Por eso Dios no nos deja solos, Dios quiere nuestra cooperación, ¿no? Para crecer en dichas cualidades humanas. Por eso lo primero que tenemos es que tomar conciencia y que nos puede ayudar para ello es precisamente esta habilidad de pensar, ¿no? Una vez más, ¿no? Pensar, hacer funcionar la materia gris, ¿no? Por eso, detenerse a pensar. ¿Para qué? Para que, para poder discernir nuestra situación. Luego, el siguiente paso es el recordar, ¿no? Aquellas cosas que nos ayudan para ese tipo de combate espiritual, aquellos instrumentos que hemos ido viendo a través de las reglas pasadas y que veremos en las siguientes. Luego, para elegir, justamente, ¿no? Hacer mover la voluntad y elegir que lo mejor o más conveniente eh, que sea que lo más conveniente para nosotros, lo bueno, ¿no? Que es para nosotros. Y finalmente, el hacerse una idea, ¿no? De las realidades espirituales para ser consciente de los dones que vienen de Dios, nuestro Creador, y también para hacerse una idea del proceder del enemigo en la desolación y cómo procede la desolación en nosotros. Hacerse una idea, ¿no? Para recolectarlo. Siempre el nivel de dolor que nos producirá este tiempo de desolación, de fastidio, de incomodidad, de situación desagradable, dependerá a veces también de la duración y la intensidad de estas experiencias. Es por ello que es importante actuar con mucho reflejo, como si fuéramos un portero de un equipo profesional de fútbol
donde hemos desarrollado altos reflejos para atajar todos los tiros al arco. Pero estos reflejos precisamente se entrenan con práctica. No es así nomás. ¿No? Hay que entrenar duro para que estos reflejos... ¿Y a qué me refiero con reflejos? Es reacción, es para poder detenerme a pensar. ¿No? A veces actuamos antes de pensar. Entonces, para poder detenerme, tengo que ejercitarme precisamente en este ver, juzgar, actuar, ¿no? En este poder, ok, no voy a reaccionar ahora, voy a detenerme a ver qué siento. Eso hay que entrenarse, ¿no? Ya que en cuanto comencemos a poner nuestros esfuerzos, y claro, poniéndonos en las manos del Señor también al mismo tiempo, iremos notando el cambio interior poco a poco. Esto no es una cosa de la noche a la mañana, por si acaso. ¿Okay? No son de resultados inmediatos. Es precisamente un camino espiritual y estos toman tiempo, toman tiempo. ¿No? Entonces, como hemos mencionado antes, el primer paso es siempre reconocer que ya hemos estado en este estado, en esta situación o este estado espiritual antes y lo han estado durante muchos años desde que son conscientes. Entonces, no es que, ahora estoy en desolación, ha venido, qué horror. Si alguien está pensando eso de verdad, es que no tiene historia. Y hemos estado, toda la vida hemos estado en subidas y bajadas. Pero ahora me quiero detener precisamente en esta acción del enemigo en medio de precisamente ese estado de desolación, en el cual lo va describiendo San Ignacio. Y es que es curioso que al emprender el esfuerzo personal, ¿no? De, bueno, ahora sí le voy a poner más intención, más ejercicio, etcétera, aparece inmediatamente el enemigo como que se meterá en nuestra cabeza con frases, ¿no? Que nos susurra esas frases, ¿no? Por eso en medio de esta dificultad, este pesar, etcétera, nos dice, no se puede, no se puede, estás perdiendo el tiempo, es muy difícil, etcétera. Cada uno tendrá su frase, ¿no? Como que trata de generar en nosotros una especie de mantra o letanía, ¿no? Que no nos dejará en paz. Como que mete un zancudo, un bichito en la cabeza diciéndote no se puede, ¿qué estás haciendo? Es absurdo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es su estrategia para bajarnos la energía y quitarnos el menor resquicio de esperanza que quizás podamos eh, sentir o vislumbrar o anhelar. Nos trata pues de dejarnos trata de dejarnos esa sensación de que no hay salida, no hay escape a esta situación. Pero San Ignacio insistirá, ¿no? En esta regla, diciendo que sí podemos, ¿no? Así como San Pablo dice eh, en su carta a los Corintios, nos va a decir que la gracia de Dios le basta, ¿no? Ahí les dejo la cita, no la voy a leer, pero para que tomen nota de la cita. Pero es interesante cómo San Pablo, una y otra vez, en varias cartas, menciona la misma experiencia, ¿no? De poner esfuerzo, poner, digamos, su sacrificio, ¿no? Y descubrirse que su fortaleza en la debilidad se expresa, pues, por la gracia de Dios, ¿no? Que se siente más fuerte interiormente al mismo tiempo por esa gracia. Por eso la gracia de Dios le basta, como dice. Hay que considerar también que podemos estar viviendo situaciones físicas o no espirituales que también nos predisponen de manera negativa, ¿no? O quizás una experiencia de dolor o malestar real, ¿no? Físico, o por la pérdida de alguien, o el sufrimiento de un ser querido cercano, etcétera, ¿no? Por eso es importante pedir ayuda para poder enfrentarlo, porque quizás esas predisposiciones no espirituales efectivamente es un gran obstáculo para poder tomar conciencia. Por ello necesitamos apoyarnos en los demás, pedir la gracia del Señor, ¿no? Exigírsela, ¿no?
Y aquí precisamente me adelanto un poco hacia un extracto de la regla 11, ¿no? Que se encuentra, es muy estrechamente relacionada con esta regla número 7, porque dice en este extracto, ¿no? Por el contrario, piense el que está en desolación, que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Entonces, las reglas se van interconectando, y eso es algo interesante, porque no es que primero paso por la uno, después por la 2, después por... No, no, uno puede ir visitando las reglas eh, en distintos momentos, no necesariamente tiene que comenzar por la regla uno, porque están interconectadas, ¿no? No es como una serie de televisión de Netflix, por si acaso, ¿no? Con capítulos que uno tiene que seguir, no. Es, son instrumentos, es, digamos, una muleta o algo con lo cual nos podemos apoyar para crecer. Entonces, así como la desolación intenta hacernos creer, y muchas veces lo logra, ¿no? Que no tenemos salida, Ignacio, que ha sabido aprender de ella, precisamente, nos propone hacer lo mismo en el sentido contrario. Comenzar a decirnos que realmente podemos salir adelante, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que, eh, así como el maligno, ¿no? El enemigo nos mete ideas en la cabeza negativas, nosotros nos tenemos que meter ideas positivas en la cabeza. ¿Ok? Y si quieren repetir como mantra, digamos, o repetir una jaculatoria, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me conforta, por ejemplo, ¿no? Y eso ayuda, ciertamente, ayuda, ¿no? Meter ideas positivas, pero no por un fin, a veces te dicen piensa en positivo, ¿no? Sin ser consciente de la realidad. No, aquí se trata precisamente de apoyarnos en estas frases para quitar, hacer un lado a las frases negativas que puedan aparecer en nuestra cabeza, ¿no? ¿Para qué? Para darnos coraje, mirarnos con ternura en nuestro sufrimiento, como comprensión, no justificación, no comprensión de lo que estamos pasando y tratar de calmar las aguas interiores, que en el fondo es tratar de disponernos mejor, en la medida de lo posible, para que cuando venga el espíritu de consolación, ¿no? Podamos aprovecharlo mejor y acompañar precisamente al Señor en su resurrección. En el Señor nos convertimos en señores también de nosotros mismos, ¿no? En maestros o maestras de nuestro interior, porque también en la consolación nos irá revelando todos estos movimientos interiores y aquellas cosas por las cuales hemos estado pasando. A modo de conclusión, entonces, de esta regla, los medios mencionados en las reglas anteriores, es decir, los elementos que hemos ido mencionando hasta aquí, ¿no? De las 7 reglas, son armas de la luz, para ponerlo de una manera, ¿no? Para combatir esta batalla espiritual que se da en el interior de nuestro corazón, como dice los Romanos 13, 12 al 14. El enemigo sabe que si recordamos las batallas vividas, pasadas, ¿no? Y las gracias que hemos recibido antes, él sabe precisamente, sabe que si recordamos eso, será un fuerte impulso para recordarnos que podemos y que no estamos solos. El enemigo tratará de muchas maneras inteligentes de distraer nuestra atención precisamente a la memoria de las cosas de Dios, las cosas que hemos, las luchas, las victorias sobre todo. Hará lo imposible para que nos olvidemos de esas victorias que hemos tenido, pequeñas y grandes, sobre todo las pequeñas, que fueron muchas. Esas son las grandes victorias que nos dan la fortaleza y que nos renuevan en nuestro ardor y que descubrimos pues la presencia de Dios en nosotros y que nuestro corazón ha crecido, ya que cada victoria nos hará cada vez más fuertes interiormente. El músculo lo va a hacer más duro, más fuerte. Estas son las batallas más importantes de nuestra vida, créanme.
Estas son las batallas decisivas que determinan nuestro modo de vida actual y del futuro, porque precisamente son las que nos van a llevar a tomar decisiones, van a determinar nuestra libertad de caminar, de cómo caminamos libremente en nuestra vida, dominando quizás aquellas acechanzas del enemigo en la medida de lo posible, siendo siempre conscientes, una vez más, de que no estamos solos, espiritualmente con Dios, espiritualmente con los demás, ¿no? Con los demás que nos han dejado, por ejemplo, y que están en la iglesia, eh, ¿cómo se llama? Triunfante en el cielo, con los demás que están aquí, con los ángeles, con la iglesia toda. No estamos solos. ¿Ok? Como diría San Juan, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Este es el consuelo que nos trae Jesús. Los volveré a ver y nadie le quitará su gozo. Aquí les quiero poner un ejemplo de una de esas grandes mujeres, ¿no? Se llama Sant'Angela de Foligno. Es una mística franciscana terciaria, ¿no? Parecida, pues, digamos, a Santa Rosa. Ella, de verdad que en uno de sus pocos libros, hace una descripción de verdad muy bella en el libro de la vida, sobre todo, que este es el libro que saco este ejemplo, de esa lucha interior que vivía, muy dura, ciertamente. Entonces, les voy a leer ese extracto. Dice así: durante este periodo viví una gran angustia, porque me parecía que no sentía para nada a Dios. También tenía la impresión que Él me había abandonado y no podía confesar mis pecados. Por una parte, pensé que esto ocurría por mi orgullo. Y por otra parte, percibí con tanta claridad la enormidad de mis pecados, que me parecía que no podía confesarlos con la contrición adecuada, hasta el punto de no poder nombrarlos. Me pareció que no había manera en que los pudiera sacar a la luz. Tampoco podía alabar a Dios ni permanecer en oración. Me pareció que todo lo que había quedado de Dios en mí fue la convicción de que no había padecido todas las pruebas que merecía aún. Al mismo tiempo, no quería apartarme de su gracia pecando ni por todos los buenos o malos sufrimientos que el mundo ofrece. Tampoco quería acceder al mal. Estuve en este intenso y terrible estado por más de 4 semanas. Imagínense ese tormento interior. ¿A quién no le ha pasado? No sé si por tanto tiempo, ¿no? Pero es difícil. Bien. Acá solamente les voy a recomendar 2 libros. Uno, el libro La vida de Sant'Angela de Foligno, y Las bienaventuranzas de George Chevreul. Como dije, les describí un poco el libro La vida, que habla del testimonio de la vivencia interior de esta mujer. Y Las bienaventuranzas de George Chevreul, de verdad que es un libro muy interesante, porque como que hace una profundización sobre cada una de las bienaventuranzas de una manera más actual, ¿no? Más contemporánea, y es decir, con aplicaciones más contemporáneas. Ilumina bastante cómo es que uno puede, no sé, vivir esas bienaventuranzas hoy, ¿no? Entonces, por eso es que se los recomiendo. Bueno, hasta aquí la regla número 7. Y bueno, a ver, como quien dice, abro el micrófono para algunas preguntas que tengan, si es que tienen preguntas, antes de ir al descanso. Hola Javier, yo tengo una pregunta, Sí. pero es para ahondar un poquito más en el tema de crisis de identidad. De hecho, ¿cuáles deberían ser las armas, así las fijas, para combatir una crisis de identidad? Y sobre todo en jóvenes, porque también me ha pasado últimamente
que tengo amigos que han venido a mí por una crisis de identidad y más que nada por el tema de la homosexualidad, ¿no? Que se han cuestionado bastante eso. Incluso recientemente, en uno de los casos más presentes que tengo, es una gran amiga que se fue de mi movimiento porque tenía todo muy transversado en cuanto a la iglesia y su posición y la homosexualidad. Entonces, allí acompañarla también para mí fue bastante difícil, ¿no? Tenía que formarme en esos temas y me ha costado bastante. Y lo que he estado haciendo es decirle, para cuando quieras estoy aquí y rezar por ella. Pero, ¿qué le aconsejarías a una persona que está pasando por una crisis de identidad? A ver, de hecho, cuando yo me refería a la crisis de identidad, no me refería a la crisis de identidad sexual. Pero ya que lo sacas, es un tema muy complejo, ¿no? Que evidentemente es un tema para cursos y charlas y mucho contenido. Eh, y definitivamente, bueno, a las personas hay que acogerlas y cada quien tiene la razón de su crisis, digamos, ¿no? Y eso de ahí hay que entrar con fineza, ¿no? Pero la acogida a la persona por quien es lo importante, creo yo. Pero yendo al tema de la identidad espiritual, a la cual me refiero, ¿ok? Es, como tú dices, ¿qué instrumentos para tomar? El bautismo, por ejemplo. Recuerda tu bautismo. Nosotros hemos sido consagrados, o sea, es decir, separados por Dios. ¿Qué significa eso? Y a veces no nos han explicado bien. El ser bautizado nos hace entrar en una gran familia, ¿ok? El ser bautizado nos abre a una dimensión espiritual de encuentro con el Señor y encuentro con los demás, en comunión con la iglesia toda, ¿no? La purgante, la triunfante y la peregrinante donde vivimos nosotros. El bautismo, por ejemplo, a veces hay una confusión cuando dicen los consagrados, ¿no? O sea, el sacerdote o el cura, yo, ¿no? El laico consagrado y los demás, ¿no? Por si acaso, todos somos consagrados, ¿no? Hay una confusión de términos, diría yo, porque claro, yo he consagrado mi vida, ¿no? En una tarea específica, dentro de una organización. Pues bien, yo les digo, todos ustedes son consagrados, por si acaso. Todos tenemos esa consagración bautismal. Todos hemos sido separados, porque eso es lo que significa la consagración, ser separado por Dios, ¿no? Entonces, todos tenemos el llamado precisamente a vivir la santidad. Todos los bautizados tenemos ese llamado bello a llegar al reino de los cielos, ¿no? El modo y el camino, bueno, eso depende de cada uno y depende de lo que encuentra, que Dios lo llama a vivir un camino, escoger un vehículo para llegar al reino de los cielos, pero todos hemos sido consagrados. Entonces, esa es tu identidad, ¿no? Mira qué gran identidad, ¿no? A partir de esa identidad, de la comprensión de esa identidad espiritual, ¿no? De quién eres y tu gran llamado, tu dignidad, ¿no? Del peso de tu ser, de vivir, de tu entorno, de la comunión que estás llamado a vivir, que vives, etcétera, ¿no? Los ángeles custodios y todo, ¿no? Es donde uno dice, para precisamente darme cuenta que no estoy solo, es el número uno, en esta lucha interior, porque vivo dentro de este contexto consagrado, ¿no? Es que reconozco mi identidad espiritual. ¿Ok? A eso yo iba, la identidad espiritual, no la identidad sexual. Clarísimo, gracias Javier. Listo. Bien. En el chat no hay preguntas, pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Puede abrir su micrófono. Sí. Hola, ¿qué tal? Yo más que una pregunta, quería mencionar algo que lo leí en algún lado que no recuerdo y me parece que es importante para entender esto que no estamos solos, que habló Javier, y es creo el tema de considerar, mi abuela siempre le decía papá lindo a Dios, por ende es nuestro padre, ¿correcto? Entonces, en algún momento leí, me pareció súper lógico y racional, cuando sobre todo nos preguntamos por qué Él nos permite pasar por ciertas cosas.
Y hay una explicación que a mí me resulta bastante lógica, es justamente que al ser padre, nuestros padres nos puede proteger hasta cierto punto, ¿no? De algunas cosas, no de todo. Inclusive nuestros padres nos tienen que dejar pasar algunas cosas para que aprendamos. O sea, es parte un poco del, ¿no? De la idea de ser padre. Entonces, eso me parece súper interesante porque finalmente eso te hace sentir que no estás sola, sino más bien de que hay un padre que te cuida, pero hay cosas que te tiene que dejar transitar para que tú puedas de alguna manera trascender, ¿no? O crecer espiritualmente y por ende también como persona, digamos, ¿no? Finalmente es verdad que dicen que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, ¿no? Y esta experiencia terrenal es lo que nos da toda como esa dualidad, ¿no? Entre lo bueno y lo malo. Y lo importante es saber eso, que no estamos solos. De hecho, Javier mencionó en una de las clases una historia que mi abuela a mí me contaba mucho, me encantaba, que era el tema de los pasos en la arena, que es cuando justamente tú siempre pasas buenos momentos y volteas y ves los pasos y hay 4 pies, digamos, los tuyos y los de Dios, ¿no? Pero a un momento, cuando estás pasando un mal momento, dices, ¿por qué solamente ahora en la arena hay 2 pasos? Y la respuesta es porque ahora te estoy cargando, ¿no? O sea, los pasos que ves son los míos, no los tuyos, porque yo te estoy sosteniendo. Entonces, es interesante eso también porque son maneras justamente de entender el hecho de que no estamos solos y que todo tiene una finalidad, ¿no? Que la vida al final tiene un sentido que va por ese lado, o sea, que tiene o sea, que en esa búsqueda, digamos, existencial, espiritual, por acá van un poco las respuestas, creo yo, ¿no? Solo quería comentar eso. Muchas gracias, Úrsula. Muy edificante. Muchas gracias. Bien, entonces haremos una pequeña pausa de 10 minutos hasta las 57. ¿Ok? Tiempo para el café, para ir al baño, para lo que quieran. Por acá estaré por si alguien tiene algún comentario, pregunta, lo que desee. Listo, gracias. Digamos que con todo esto que estamos viendo, la existencia de Satanás al final es buena, porque nos hace crecer en fortalecer la fe en Dios al vencerlo. Si no existiera Satanás, no creceríamos espiritualmente, viéndolo desde el punto de vista que uno tiene el discernimiento adecuado para vencerlo. Y es por eso que creo que Dios permite a Satanás que haga acciones en la tierra. No sé si estoy en lo correcto, estoy volando en las nubes o... No, ciertamente, claro, decir que Satanás es bueno en ese sentido en sí mismo es malo, ¿no? Pero sí el hecho de que Dios aprovecha, ¿no? Es decir, le saca, no sé si El jugo. sí, o sea, es decir, por ejemplo, a los chanchos a uno le saca todo, la pezuña, o sea, es decir, todo le puede sacar el chancho, ¿no? Entonces, por eso es que el tipo el chancho, Dios aprovecha todo para nuestro bien y nuestro crecimiento, ¿no? De hecho, es una buena apreciación porque efectivamente le podemos sacar, ¿no? Ventaja y jugo a las tentaciones, a las caídas, a los errores, uno siempre aprende, ¿no? Claro. El problema es cuando uno no se levanta. Ahí ya fuiste, como decimos en el Perú. Ahora, no he dicho que Satanás es bueno, sino que la existencia de Satanás Sí. En alguna forma, o sea, es bueno para aprender a discernir y para fortalecer nuestra fe, ¿no? Sí, no, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Es bien interesante. Gracias. Podría decirse también que la iglesia pasa por una crisis de identidad, sí, totalmente.
La iglesia ha pasado por crisis de identidad por siglos, y sigue pasando por crisis de identidad. No está exenta. ¿Por qué? Porque la iglesia, como decimos, es santa, llena de pecadores, ¿no? Y precisamente los seres humanos que han estado dirigiendo la iglesia, viviendo dentro de la iglesia, siendo parte de la iglesia, cometemos infinidad de errores, ¿no? Y ahí es donde está lo misterioso de esto, porque las puertas del infierno no prevalecerán, la iglesia no es nuestra, es de Cristo, ¿no? Al final de cuentas, por más miserias que haya cometido las personas a cargo de responsabilidades, etcétera, papas, no sé, por decirlo de alguna manera, obispos, cardenales, los que están en la jerarquía, laicos, como nosotros, sacerdotes, etcétera, han hecho barbaridades, ¿ah? Barbaridades. Si no va a una librería y compra un libro de historia de la iglesia, o sea, no se esconde nada. O sea, de verdad hay cosas terribles, ¿no? Entonces, son épocas de desolación de la iglesia, no puedo decir, pero Dios siempre está presente y saca jugo también de eso, ¿no? Entonces, es complejo porque de eso se agarra mucha gente para negar su fe, por ejemplo. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿dónde están mirando, no? Si están poniendo su fe y su confianza en personas, ¿no? Van a perder, porque las personas cometemos errores, ¿no? Y la experiencia de Job se da de esta lucha de desolación y consolación. De hecho, el libro de Job, ¿no? Que precisamente es un libro, no es un libro histórico, por si acaso, es un libro, es una, no por decir un cuento, pero es un ejemplo, ¿no? No es que Job era precisamente es cómo se da esa dinámica de lo que Dios permite en las personas, ¿no? Y cómo Él pone el empeño, etcétera, y Dios sale a su encuentro al final, ¿no? Con su fidelidad. Sí, de hecho narra muchos ejemplos sobre la desolación que vivía Job y cómo no deja de mirar a Dios, ¿no? Y la consolación de Dios que lo bendice, ¿no? Entonces es un buen ejemplo ese libro, como para poder profundizar en la desolación y la consolación. Ver, compartir esto. Entonces,
Y las preguntas... Hay comentario en el chat. Pero bueno, vamos a retomar entonces. Entramos ahora sí a la regla número 8. Bien, como siempre, un videito introductorio para captar la sensación. Entonces, a ver quién descubre qué es lo que viene con este video. Bien, entonces el título de esta regla es el tiempo de la paciencia. ¿Qué nos dice San Ignacio en esta regla número 8? Nos dice, el que está en desolación, trabaje para estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Ser pacientes, precisamente, en este tiempo de dificultad, de desolación, ¿no? De dureza. Y es que esta regla es bastante directa y específica al referirse que debemos vivir en el fondo la esperanza que brota de la paciencia. El diccionario de la Real Academia Española nos dirá que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. También dirá capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Y por último, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Precisamente, como dije, ¿qué es lo que brota de la paciencia? La esperanza. La esperanza, pues, es aquella virtud teologal que nos ancla junto al Señor. La esperanza es aquella espera generosa de las promesas divinas de Dios, fundadas en la victoria de nuestro Señor Jesús, que nos trajo la salvación y nos eleva a una condición de ser hijos, precisamente. Juntando entonces la paciencia y la esperanza, que tienen una misma raíz y fuente, podríamos decir que es esperar con la conciencia de un bien por venir, de ese bien que viene de la voluntad de Dios, de su amor y su sabiduría. Por tanto, confiar en Él
Es ahí donde fortalecemos esa esperanza. Es ahí donde forjamos, con la ayuda de la gracia, esa virtud de la paciencia, en la confianza del Señor. Y precisamente, y acá les añado un tema de idioma, en italiano, confianza es fiducia. Curiosamente, ¿no? O sea, que tiene que ver con la fe, ¿no? Con la confianza puesta en alguien, ¿no? Precisamente la fe en el Señor. Entonces, eso es lo que, la fe precisamente es lo que termina de darle más cohesión a la esperanza y a la paciencia, ¿ya? Siendo la fe, la esperanza y la caridad las tres virtudes teologales, ¿no? Que están íntimamente unidas. Entonces, como diría San Pablo, sólidamente cimentados en la fe, firmes e inconmovibles en la esperanza del evangelio que oísteis. Y eso es precisamente el evangelio que oísteis. No son palabras vacías, es una palabra viva que todavía continúa y que el Señor es presente en ella, nos sigue tocando el corazón. Por ello, esta regla nos resalta la importancia de mantenernos firmes y continuar con el camino propuesto en el tiempo de la consolación, ya que es una maratón, ¿ok? No es una carrera de 100 metros, es una maratón de más de 800 kilómetros, ¿ok? No de 40, sino es más. Entonces hay que administrar bien las fuerzas. Una carrera de largo aliento, si quieren ponerlo de esa manera, sabiendo cuál será el premio por la lucha hasta el final. Y lo bonito es que en esta maratón, todos los que llegan reciben premio, y el gran premio, precisamente, ¿no? No es el de primer puesto, no te dan un premio de reconocimiento, eso que te dan tu medallita, no, es un gran premio. Entras precisamente a la gloria con el Señor. Esta espera en la paciencia es también con la conciencia de que el espíritu de consolación se hará presente después de la desolación. Por ello, como ya hemos insistido en la regla 5, 6 y 7, debemos tomar conciencia del estado en que estamos, haciendo trabajar nuestra mente en ello, para luego reflexionar por lo que pasamos y actuar con la ayuda divina. Es como cuando vamos al médico y nos dice cuál es la enfermedad o el estado delicado en que nos encontramos, ¿no? Porque si a mí me duele algo por acá, ¿no? Y me la paso con ese dolor y el dolor va empeorando y no sé qué cosa es, me voy a internet, googleo, dice tumor, ¿no? Entonces, uno dice, tengo un tumor, y resulta que no tenías un tumor, ¿no? Tenías un quiste nada más, o tenías una bola de grasa, lo que es, pero se dan cuenta, ¿no? Entonces, vamos al médico, nos enteramos, investigamos un poco más, y nos dice en qué estado estás, ¿no? Y en qué te encuentras, y cuál es la cura, además, ¿no? Quizás, la medicina, esta pastillita, lo que fuera, ¿no? Pero, precisamente, el proceso, ¿no? Quizás de esa recuperación es incómodo, es doloroso, pero sabemos a dónde vamos. ¿Ok? Por eso que la conciencia de que sanaremos al final de esa enfermedad o lo que sea, nos da el aliento necesario para pasar la dificultad. Una vez más, es el saber por la experiencia que este estado de desolación, ¿no? Pasará y que no es eterno. Por ello recuerden también la regla número 6 para este asunto. Repasen, ¿no? Estas reglas que se van uniendo y ayudando unas a otras, por decirlo de una manera. Como dice decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? La paciencia todo lo alcanza, ¿no? Y precisamente en este tiempo de paciencia, ¿no? Como ya lo he dicho antes y voy a repetirlo varias veces, es un momento para tomar conciencia y optar por la razón. Por eso el ser consciente de estar pasando por la desolación y por ello trabajar en la paciencia, con la mirada puesta en la cima, como cuando suben los alpinistas, ¿no? Tenemos precisamente un alpinista mira a la cima, ¿no? Para saber lo que le falta, ¿no? Y ver pues que la va a alcanzar, ¿no? Que está caminando hacia ella, que ese es el fin, ese es
el objetivo, ¿no? Tenemos mayores posibilidades de salir precisamente menos lastimados al atravesar por el tiempo de desolación. ¿Por qué? Porque una vez más, si uno piensa que cuando estás en desolación, hay oscuridad en el pasado, hay oscuridad en el futuro, no hay salida, no hay para dónde ir, todo es terrible, ¿no? Nos lastimamos más, permitimos que esa desolación nos haga más daño y que el enemigo actúe en ella. Es pues aceptar con coraje esa desolación que Dios ha permitido que pasemos. Porque el umbral precisamente de la diferencia de la cantidad de sufrimiento interior, ¿no? Por la dificultad de la desolación que estamos pasando, ¿sabes en qué está? En el umbral, en cruzar el umbral de la aceptación. Cuando precisamente nos resistimos a reconocer que estamos en desolación, ¿no? Nos resistimos a reconocer que hemos caído en tentación, ahí uno sufre más, ¿no? Por eso ese es el umbral. Uno pasa ese umbral y precisamente descubre que eso pasará, que no es el fin, ¿no? Sabemos que después de la desolación vendrá la consolación y precisamente parte de la aceptación de esa dinámica es lo que nos ayuda, nos da también aliento. Por más que sintamos que así nos quedaremos toda la vida y que nunca saldremos de esa oscuridad de desolación, sabemos que es mentira, porque la luz está allá afuera. Por eso San Ignacio va a decir, y piense que será presto consolado, como lo ha sido antes y muchas veces en su vida. Es un llamado, una vez más, a pensar, ¿no? En la situación que nos encontramos y que la consolación va a llegar. Por tanto, es un llamado a trabajar hacia algo, manteniendo una actitud paciente. En ese hacernos conscientes por lo que estamos pasando, debemos considerar que las miradas fatalistas o victimistas, ¿no? Es decir, sentirse la víctima siempre y no es mi responsabilidad, etcétera, se van a hacer presentes. Es tarea importante encontrar el sentido de esa desolación o en la desolación, pues lo tiene. Para ello, la agresividad espiritual es necesario practicarla. Y la agresividad espiritual no me refiero a volverse agresivo y comenzar a tirar la puerta, a tirar los platos, a gritar a la gente, ¿no? Tratar mal a los demás, no me refiero a eso. Cuando digamos, en el mundo, cuando se habla del mundo espiritual, la violencia interior, ¿no? Se refiere a hacerse violencia interior por salir del estado, por poner medios, por tratar de forzar, digamos, el interior para no seguir en esa situación, para cortar la inercia negativa que podemos estar viviendo. Por eso hay que recordar los síntomas, ¿no? De esa desolación. A ver, hasta esta regla número 8, desde la primera mencionó muchos síntomas, acá les recuerdo algunos de ellos: la oscuridad interior, la tristeza, la desesperanza, la falta de fervor, la incapacidad para sentir el amor de Dios, el egoísmo, ¿no? Y ahí añado, digo, les hago recordar más, ¿no? La duda, etcétera. Son síntomas que nos van diciendo en qué estado estás. Hay que seguir pacientemente, pues, en la lucha y buscar seguir sirviendo con amor. Acuérdense, servir con amor no es servir a veces con la sonrisa, todo rosa, todo es lindo, y el servicio pues es mágico, ¿no? Todo es así bonito, no, a veces estoy incómodo, pues estoy fastidiado, pues, pero tengo que servir, ¿no? O más que el servicio me saca quizás también de esa dinámica. Sonrío, pues, ¿no? Pero trato de forzarme precisamente con esos medios no espirituales. Pero el servicio precisamente a veces nos rompe de esa inercia, ¿no? Negativa que podemos estar viviendo, porque el amor se hace concreto en el servicio, ¿no? Hay que procurar no mantenernos inactivos. Ese es el punto, interiormente, ¿no? Es mejor seguir avanzando, así sea lentito, ¿no?
El perfil de la persona que va hacia adelante, ¿no? Que buscamos alcanzar, es aquella que con esfuerzo se mantiene calmada en medio de la desolación, buscando vivir el amor, especialmente en ese contexto. Acuérdense, el amor es más que las cosas, sentir las cosas bonitas, ¿no? San Pablo lo escribe en su carta, ¿no? El amor, pues, es paciente, ¿no? El amor, pues, no se engríe, el amor es sacrificio, ¿no? Es entrega, ¿no? Eso es el amor, es un conjunto de cosas no fáciles de vivir, ciertamente. Precisamente en ese contexto de desolación hay que ser rebeldes, ¿no? Contra ese mal que nos acecha. Hay que activar esos genes rebeldes que tenemos, ¿no? Por esa, digamos, para activar esa pasión santa, ¿no? Como cuando Jesús expulsó a los mercaderes en el templo, ¿no? De Jerusalén. La desolación no nos debe dejar tranquilos nunca. El enemigo sabe de nuestras vulnerabilidades en la desolación, ¿no? Y del estado en que nos encontramos. Y va a sugerir, una vez más, estas frases, ¿no? Que yo acá he anotado algunas recurrentes, que me pasan a mí entre muchas, cada una anote sus propias frases también. Te dice, ¿no? La cosa es así, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Así es, pues. Todo es negativo, hay corrupción por todos lados y no hay nada que hacer. Yo estoy metido en ese sistema y por eso estoy, ¿no? Así me voy a quedar, etc. Siempre será igual, ¿no? El pasado ha sido negativo, el futuro negativo, siempre va a ser así. No puedes cambiar, ¿no? Siempre sigues cometiendo los mismos errores, ¿no? No cambias, no tengo arreglo, nadie me va a poder sacar de esta situación, ¿no? Todo va a ser peor en el futuro, ¿no? Entonces, no sé, si de repente algunos pocos se identificarán con estas frases, para mí son cosas que aparecen constantemente, pero bueno, cada uno anote sus propias frases a ver qué le sale, ¿no? Que ayuda mucho, ciertamente, cuando uno la anota, porque dice, mira, qué curioso, ¿no? Se repite, etc. Precisamente en esta rebeldía, en este gen contrario, ¿no? A esa dinámica, ¿no? Hay que poner el esfuerzo por sacarlo, ¿no? Esa rebeldía santa que he mencionado antes, ¿no? Es hacer el sentido inverso a aquellas frases, ¿no? ¿Se acuerdan de el aikido espiritual que hablaba en otras sesiones, ¿no? Dice a la fuerza el otro. Bueno, precisamente es hacer ese aikido espiritual, ¿no? Contra esas frases. No debe llevar precisamente, para ser contrario a esas frases hay que meterse frases positivas o frases que vayan en contra de ellas. Y también perseverar en la oración, como digo, ¿no? En el servicio, ¿no? En nuestros compromisos espirituales que nos hemos propuesto en el tiempo de consolación. Y a nuestro llamado precisamente a defendernos de la desolación, siendo pacientes. Es una manera de defenderse contra ella. Es decir, tomar las cosas con calma, no apresurarse. Como dije antes, los que trabajan, ¿no? Para vivir esto en el tiempo de la desolación, no sufrirán, es decir, sufrirán menos daño. No solo sufrirán menos daño, sino que también irán creciendo poco a poco interiormente, ¿no? Eso es precisamente lo que trae este trabajo paciente en medio de la dificultad de la desolación. Estos dos criterios, sufrir menos y crecer interiormente, nos recordarán que podremos ser cada vez más fuertes y podremos saber vivir con paciencia, ¿no? Este tiempo de oscuridad del corazón. Hay pues mucho mérito en perseverar, con esfuerzos en la desolación. Y ellos no solo nos edifican interiormente, sino que el Señor valora muchísimo nuestro esfuerzo en ese tiempo de desolación. Y lo va a demostrar de muchas formas con su gracia amorosa, ¿no? Que nos sobreabunda. Este escritor ruso famoso y Dostoyevsky, ¿no? Como son los rusos de apasionados, y bueno, la literatura, para quien ha
ha leído un poco más la literatura rusa, es muy profunda y a veces muy negativa en algunos aspectos. Tiene esta frase muy fuerte, ¿no? Los hermanos Karamazov dice, la presente desolación estará siempre acompañada por sentimientos negativos, de que este estado será permanente, eterno, pronosticando que serán años de desesperanza en esta fría miseria mortal. Fuerte, ¿no? Pero precisamente esa es la sensación, ¿no? Como describe Dostoyevsky. Sentiremos como un convencimiento de que todo el día, toda la semana o todo el año serán cargas pesadas en el corazón. Como que llevaremos un lastre pesado, ¿no? De una difícil carga, acompañado con un vacío eterno. La desolación se alimenta del hecho de desdibujarlo todo, ¿no? O sea, quitarle forma a las cosas. Las certezas son puestas a prueba siempre en este tiempo de desolación. Son puestas en duda, ciertamente, ¿no? Porque acuérdense, lo que es contrario a la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? La duda, que es contraria a la fe, va a aparecer constantemente. Y es interesante, ya que la desolación nos puede hacer dudar de todo, pero ¿saben qué? Hay una cosa que no nos puede hacer dudar la desolación, y es que nos sentimos mal. Así de sencillo. Me siento mal, me siento fastidiada. Eso no podemos dudarlo, es una certeza. Por tanto, si le creemos a sus tretas e ideas, nos hará retroceder y demorar más, como para poder despertarnos, como para que nos desesperemos, ¿no? Como para poder darnos cuenta, ¿no? Del gran engaño espiritual. Entonces puede ser un buen punto de partida de la toma de conciencia, ¿no? Analizando esta situación espiritual a la que estamos sometidos y leer en clave espiritual precisamente nuestra vida, leer en clave espiritual aquellas cosas que estamos pasando, viviendo, hemos vivido, ¿no? Como para poder poner medios espirituales que estén a nuestro alcance. Por ello, el aliento de que vendrá la consolación es la meta gozosa que nos espera, y lo sabemos porque ya lo hemos vivido antes, muchas veces. Recuerden que la presencia de Dios en nuestro corazón en tiempo de desolación es como aquella pequeña luz de una vela que rompe la oscuridad. Pensaremos quizás que somos los únicos que pasamos por esa alternancia entre consolación y desolación, porque quizás miraremos a los demás y pensaremos que en apariencia no sienten lo mismo que nosotros, ¿no? Como que nosotros somos los únicos que estamos en un estado espiritual poco aceptable como para ser estables, ¿no? Esta es una de las tretas del enemigo, aislarnos y hacernos sentir solos, ya que la verdad es que todos los seres humanos pasamos por el mismo drama, todos. Un buen ejemplo contemporáneo es el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Donde en Facebook, o Instagram, o no sé, ahora TikTok, ¿no? Lo que sea, a todos se les ve contentos, ¿no? Todos la pasan bien, ¿no? Siempre haciendo cosas increíbles, ¿no? En lugares espectaculares, ¿no? De repente algunos por ahí, de hecho, he comenzado a ver, también ponen que están sufriendo, ¿no? Y que no les ha ido bien, etcétera. Pero, sin embargo, vemos que hay una proliferación de estas cosas superficiales o alegres, ¿no? O situaciones graciosas, etcétera. Y es que todos anhelamos esa felicidad eterna, todos anhelamos esa consolación constante, ¿no? Pero una vez más digo, es el asunto de la apariencia, ¿no? San Ignacio dirá que el tiempo de desolación será mejor si es que aprovechamos los recursos espirituales aprendidos como para deshacernos precisamente de la experiencia negativa de la desolación y alcanzar esa consolación anhelada, digamos, ¿no? Pidiéndosela al Señor. Por ello, a modo de conclusión, finalmente, quiero decir que seamos de verdad capaces
y de ser conscientes de esta alternancia en que vivimos, si bien hay momentos de estado neutral, ¿no?, en nuestra vida, habrá muchos momentos de subidas y bajadas, como una montaña rusa que ya les venía narrando. Viviremos momentos de gran consolación y luego vendrá la desolación, para luego la consolación y así sucesivamente. Ambas nos harán crecer interiormente, ambas, si nos ejercitamos en utilizarlas en favor nuestro. Esta regla nos hace como una recapitulación de esos movimientos interiores ondulantes, donde el afecto se ve muy involucrado, donde el intelecto juega un papel clave en estas mociones, ¿no? ¿Se acuerdan? Los movimientos interiores, y finalmente lo práctico en tomar acción, ¿no?, en cada momento. Se trata, yo diría, esta regla número 8, por eso está como en el medio, como que es una regla unificadora que intenta integrar todas las anteriores en un único movimiento o actitud de la persona. Si el sujeto luchó en la desolación, sin abandonarse a ella, sin identificarse con los fantasmas que la desolación propone, ahora necesita ir hallando unidad precisamente en su actuar. No se trata de resolver todo de un día para otro. Una vez más, por ello utiliza los verbos trabaje, piense, ponga, ¿no? Como acá dicen en Costa Rica, póngale, dice, ¿no? Póngale esfuerzo. Estos pues indican, estos verbos nos indican que estamos avanzando. El ir trabajando por mantenerse en paciencia, precisamente comienza a generar la esperanza. Activas la paciencia y comienzas a vivir más la esperanza. En el fondo es restituir al presente su futuro, ¿no? Bien, aquí voy a poner un ejemplo de una de esas grandes mujeres extraordinarias, Elisabeth Lisieux, ¿no?, que es una laica, precisamente mística francesa, que hoy en día es sierva de Dios, una mujer, ¿verdad?, una heroína, luchadora, ahí en el siglo XIX. Tiene unos pocos libros, y en uno de sus libros cuenta la conversión de su esposo al catolicismo, porque era un tipo inmensamente amargado y era un médico que lideraba un movimiento anticlerical. Y ella, con su oración y su testimonio, su paciencia, de verdad, heroica, muy edificante, nada, el hombre se terminó convirtiendo, abriendo su corazón a Dios. Le leo un extracto de uno de sus libros. Dice: cobardía, debilidad, torpeza en mi relación con los demás, cosas que pueden dañar las ideas que aprecio. Un agudo sufrimiento físico y un profundo sufrimiento moral. En medio de todo esto, una voluntad firmemente volteada hacia Dios, plenamente confiando en Él y amándolo. Quehaceres diarios que cuestan un gran esfuerzo, sin fervor, pero aún así los llevo a cabo. Entonces, poquito a poco, siento que me invade la calma y la fortaleza divina me penetra de nuevo. Nuevas y enérgicas resoluciones, la esperanza de que Dios me ayudará a llevar a cabo mis obligaciones, todas mis obligaciones. Esta es la historia del estado de mi alma estas últimas semanas. ¿Bien? Entonces, se puede. Bien, acá, para que no se aburran, vamos a darles 3 libros más que hablan precisamente sobre este tema. El libro Las visiones y revelaciones de Juliana de Norwich, perdón. La verdad que es un libro bastante místico, bastante, diría, espiritual, que tiene una serie de revelaciones y visiones sobre el cielo, sobre el infierno, el purgatorio, en fin, de esta mujer, muy fuertes, ¿no?, que en medio de la dificultad, ¿no?, tener estas visiones de verdad que le abren a una dimensión más amplia
para salir de su tormento a veces interior. Luego, este libro, Cómo desarrollar la virtud de la paciencia, de Gustavo Camus, es tipo un libro manual, ¿no? Que ayuda mucho a ir practicando cosas muy concretas para ir creciendo en la paciencia. Y finalmente, el libro del cardenal Sará, La fuerza del silencio, ¿no? O el poder del silencio, que en realidad en inglés es The Power of Silence. Definitivamente es un libro, yo diría, que es la experiencia de un cardenal, de un clérigo, ¿no? que va a visitar a los monjes cartujos, porque ellos, precisamente la cartuja, la regla de la cartuja es que no hablan, solamente hablan una vez al año entre ellos, pero la experiencia de encontrar en el silencio precisamente una profunda esperanza y encontrar a Dios en ello, pero también tiene otros elementos como parecidos a nuestra espiritualidad cuando hablamos sobre la dirección de San Pedro, ¿no? En los silencios, es decir, hablamos acerca de la maestría de la voluntad, ¿no? Cómo a través del silencio, de ese hacer la pausa, pensar, precisamente uno puede ir tomando conciencia de su palabra, es decir, lo que dice, lo que escucha, del interior, de la imaginación, etc. Y en ese libro, de hecho, desarrolla mucho de ello. ¿Okay? Bien, hasta aquí la regla número 8. Vamos a ver si algunos tienen preguntas. Dice, hablando más de si es bueno la existencia de Satanás, incluso hay un pasaje donde Jesús habla que el Padre le ha permitido al enemigo que le dé una zarandeada a Pedro para fortalecer su fe. Así es. Algo así. Una pregunta, ¿hay algún caso o posibilidad de que una desolación venga disfrazado de consolación? No, porque precisamente como la consolación es infinitamente más grande que la desolación, cuando uno está consolado, se conmueve interiormente, de verdad que es algo tan positivo y todo brilla, digamos, ¿no? Las cosas se aclaran, etc. Por eso la desolación nos quiere hundir nomás. La desolación es como nos hace rodar para abajo, ¿no? Muy difícil engañarse, muy difícil, es tan contraria a la experiencia. Ahora, las tentaciones, y precisamente en las reglas, sobre todo la 12, la 13 y la 14, que vamos a hablar más sobre las tentaciones en medio de la desolación y las tentaciones en la consolación, es interesante porque nos trata de confundir para no sacarle cosas positivas a cada uno, ¿no? De lo que estamos viviendo. Es posible que estemos más cerca de Dios o es posible que si estamos más cerca de Dios o estamos en consolación, el enemigo intenta llevarnos para arriba. No entendí. No entiendo lo que dice ahí. Si pueden Hola, Javier, soy yo. Hola. Voy a intentar porque yo hablo portugués e inglés, entonces mi okay. no es muy bueno, pero lo pregunto si estamos en el estado de consolación o más cerca de Dios, si estamos haciendo como la voluntad de Dios en nuestras vidas. El enemigo intenta llevarnos a la desolación. Se queda más provocativo, no sé, se queda más intentando llevarnos sacarnos de la consolación. ¿Es posible? A ver, el enemigo no puede tocar la consolación porque ni nosotros. Es un don que viene de Dios. Así de sencillo. Puede tentarnos en medio de la desolación. No hay algo que yo voy a hablar después que le llaman la borrachera de la consolación. Es decir, hacernos pensar que nuestra vida va a ser así siempre, lindo, todo va a ser maravilla, todo va a ser luz, etc. ¿No? Esa es una de las tentaciones en la consolación, por ejemplo. Y vea, uno puede estar cerca de Dios, viviendo la desolación, sintiendo el estado de desolación muy intenso,
y estar siendo tentado constantemente y estar cayendo a veces en tentación, uno puede estar cerca de Dios, ciertamente. Tiene la sensación, claro, el pecado nos va alejando, ¿no? Pero Dios está ahí, ¿no? Entonces, por más que no lo veamos, no lo sintamos, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer el enemigo siempre es alejarnos de Dios, poner los medios para que nos vayamos alejando de Dios constantemente, ¿no? Pero el enemigo definitivamente no puede intervenir en la consolación. Es un don y lo aplasta, además, ¿no? El Espíritu Santo, por decirlo de una manera. Gracias. Con gusto. ¿Claves espirituales o te refieres específicamente? Es una pregunta, dice. ¿Las claves espirituales o te refieres específicamente a un ejemplo? Si me recuerda el contexto, por favor. Ivana, para entender mejor la pregunta. Sí, hablo de discernir. ¿Se refiere a tener claves espirituales para discernir? Ok. Bueno, cuando hablo de las claves espirituales, precisamente me estoy refiriendo a ¿cómo se llama? A tener como el diagnóstico, digamos, de lo que estamos pasando, ¿no? Como entender esos elementos en los cuales en la desolación, ¿no?, se manifiesta el espíritu de desolación y se manifiesta en la tentación, ¿no? Es precisamente cuando digo en clave espiritual, ya me acordé, ¿no?, a lo cual me refiero es la lectura que uno hace de todas esas cosas que suceden en la desolación. O lo pongo de esta manera, ¿ok? ¿Cómo leo mi vida? ¿No? Si leo que mi vida todo es pura coincidencia, si leo que mi vida, la coincidencia inclusive de ser acechado por el maligno en las tentaciones, es pura coincidencia, ¿no? Si todas las cosas negativas se juntan, ¿no?, es coincidencia, ¿no? ¿Me dejo entender? Las cosas suceden por algo. Leer en clave espiritual es decir que estamos en medio de una gran comunión, que estamos viviendo una dimensión espiritual aquí en la tierra, donde las situaciones, las ocasiones, todo ello es Dios que nos está hablando, es el enemigo que se está manifestando. Entonces, es decir, ¿no?, como quien dice, percibiendo esa realidad espiritual. Por eso digo, leer en clave espiritual la vida presente, ¿no? A eso me refería. Bueno, información sobre la sierva de Dios, pueden googlear el nombre de esta señora. A ver, voy a ponerle ahí está. Y definitivamente hay mucha información sobre ella en internet. Y van a ver ahí los libros, etc. De hecho, en Wikipedia hay información sobre ella. A ver, Ivana dice, ¿tú crees que podamos leer desde un punto psicológico, emocional y confundirnos? Sí puede suceder que psicologicemos la realidad espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso? Psicologizar es que le ponemos origen a veces a la desolación de cosas psicológicas, que en realidad es un origen espiritual negativo, ¿no? Y como digo, hay cosas no espirituales que se mueven a nivel psicológico o afectivo, por ejemplo, los dolores familiares, como pones, ¿no?, perder un familiar, una ofensa, trauma, etcétera. Esas cosas, ¿no?, digamos, son no espirituales, ¿no?, nos pasan el día a día, tienen una repercusión afectiva, psicológica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no?, podemos, con la ayuda de la gracia, de la consolación, del Espíritu Santo, en fin, sanar esas heridas interiores, ¿ok? Pero definitivamente uno se puede apoyar en los medios psicológicos, ¿no?, para poder encontrar los instrumentos para ir integrando
¿no? Esas experiencias, esas heridas, esa historia, ¿no? En nuestro interior. Y esa integración, precisamente, con la gracia de Dios, es que se puede llevando a cabo. Yo lo que recomiendo, dependiendo de la situación por la cual cada uno esté pasando, en esa toma de conciencia a veces uno necesita ayuda de un profesional, ¿no? Para ver qué elementos. Y también la ayuda de alguien espiritual, digamos, ¿no? Un director espiritual, un consejero que nos pueda ir guiando para ir reconociendo esos movimientos de Dios en nuestro corazón. Entonces, esas dos personas, si quieren, es una buena ayuda para ir objetivizando la realidad que vivimos. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Por ahí? ¿Qué dice Sandra? Bien, no tenemos preguntas, entonces... Oye, gordo. Sandrita. Hola. Sí. Estaba mirando acá si había más preguntas, pero creo que no, ¿no? No. No. Bueno. Bien. Bueno, entonces terminamos con una oración para realizar la sesión de hoy. Ha sido un poco más corta, ciertamente. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, porque nos animas, nos tocas el corazón, nos das las luces para poder caminar en la desolación y poder acoger la consolación. Santa Madre, te damos gracias porque nos acompañas y síguenos guiando hacia el encuentro con tu Hijo. Que así sea. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga mucho. Nos vemos entonces este jueves y espero que tengan una linda semana, ¿no? En consolación, en todo consolación. ¿Ok? Nos vemos pues entonces en el mismo canal. Gracias. Listo, Javier. Muchas gracias. Chao, cuídense. Gracias. Gracias.